Decíamos al comienzo la posibilidad de ver cuál es la asociatividad, si se me permite esa palabra, entre ansiedad, depresión y obesidad. Manejando una cosa, ¿repercute eso en lo otro inmediatamente? ¿O no es tan así? Hay que abordar todo junto. Jorge Pujol ya está con nosotros. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Bailabas esos lentos que estábamos poniendo recién? En el andino, ¿te acordás de los bailes del andino? Bueno, usted En era... la secundaria, yo soy 62. Claro, usted era más del centro. Después venía el boliche, claro. Claro, yo que era de Maipú, te puedo nombrar los... Para nosotros venir al centro era venir, no sé, al Salón Lucero, por ejemplo. Claro, claro. Guaymallén, calle... No, nosotros teníamos el andino, el Mendoza, eran dos fiestas muy famosas. Claro. Iba el Martín Zapata y entonces... ¿Iba de frente Pujol o iba en grupo? ¿Viste No, que... íbamos de frente, íbamos grupo, pero... Pero bien ahí seguido. va. Teníamos fichado más o menos dónde Epa, estaban ahí va. las chicas, lo de Martín Zapata con las chicas del magisterio, era una cuestión... Ah, media- claro, sí. ¿Y perduró eso en el tiempo? Y perduró, no tanto, no. No, vino por otro lado, por Vino por otro el lado. ámbito deportivo. Ah, no te puedo creer. ¿Ah, sí? Sí, mi esposa fue la primera arquera de las Leonas. Mirá. Tiene el no Guarpe a la sabía mejor eso. deportista. ¿Te acuerdas cuando entregaban los Guarpes en Claro, Mendoza? claro. Bueno, ella, Ludi Saiz, y en esa época yo jugaba al rugby y bueno, nos conocimos porque era el ambiente. Claro. Qué claro. deportista los dos. Típico, que Y se ahí junten quedamos. los rugbyers con Claro, sí, las sí. jugadoras de hockey, claro. Sí. Mirá, Sí. de ahí vino, mirá. De ahí Mirá que la vino. felicidad que pone Jorge, muy bien. Bueno, felicidades por eso. Ah. Jorge, ¿cómo vinculamos estos temas? Ansiedad, depresión, obesidad. Bueno, en obesidad, la depresión y la ansiedad son monedas corrientes. Para que más o menos nos ubiquemos, la ansiedad es todo ese fenómeno de expectativa que se produce, o sea, es una respuesta del estrés ante alguna expectativa que vos tenés. Por ejemplo, vos rendís un examen, Sí. te dicen, bueno, muy bien, mañana te doy la nota. Bueno, durante un día estás expectante, calculando qué va a pasar con tu nota. Eso se llama ansiedad expectativa. Sí. Y es todo el proceso fisiológico que se produce cuando estamos inciertos ante algo que no depende de nosotros y que tenemos que tener una respuesta. La ansiedad es normal, Sí. pero a veces se vuelve patológica cuando es exagerada. Entonces los pacientes comienzan a hacer un síndrome panicoso, donde empiezan a liberar mucha adrenalina, tienen ansiedad, tienen sudoración, palpitaciones. Y, o casualidad, la comida se vuelve a veces un elemento aplacador de ese proceso ansioso. En un grupo muy importante de pacientes, cuando estamos ansiosos, comemos y con eso calmamos ese proceso de ansiedad. Sí. Es decir, la ansiedad es la patología del futuro. O sea, uno tiene ansiedad o miedo por lo que va a venir a futuro. La depresión es la tristeza profunda y es una situación muy negativa del presente. O sea, el paciente ve en el presente algo que no tiene sentido, entra en un proceso de autoobservación, se empieza a desinteresar por las cosas, se aleja del entorno Sí. y empieza a ver todo muy negativo. Y existen pacientes que tienen ambas patologías, síndrome ansioso depresivo. Es decir, son depresivos y miedo por el futuro, o sea que encima se juntan esas dos cosas. Y ahí siempre la comida o cualquier elemento adictivo entra como si fuera un tobogán enjabonado. Esa conjunción puede llevar a la obesidad, digamos, Exacto. en el tiempo de una persona quizá que tenía un peso normal, saludable, digamos, a la obesidad puede llevar. Generalmente Sí. es una de las causas más importantes. Es decir, estos pacientes terminan en obesidad cuando tienen genética predisponente, cuando la comida es el elemento que los calma. Claro, sí. Puede haber alcoholismo, puede haber adicciones, donde esos elementos están ocupando lo que la comida Ese ocupa en el vacío, obeso. claro, sí, Exacto. obvio. Obviamente siempre existe en el obeso la posibilidad, entonces nosotros en el interrogatorio tenemos muy en cuenta cómo analizan ellos el futuro, cómo analizan la expectativa, cómo analizan su presente. Y encima se producen mecanismos de un servo asistido. Decía, tienen ansiedad, comen, más ansiedad, más comen, más ansiedad, más comen y empiezan a aumentar. Y la depresión igual. Empiezan a engordar, se ven en el espejo, la imagen es negativa y empiezan a aumentar su proceso depresivo. Doctor, ¿y cómo funciona la comida? O sea, la comida a nivel cerebral, o sea, yo tengo esta depresión.
o esta ansiedad y busco comer, ¿qué me produce la comida que aplaca esa ansiedad o me hace más leve esa depresión? Bueno, ahí está el quid de la cuestión. Es decir, hay dos motivos por el cual comemos. Uno, la necesidad fisiológica. Es decir, no hemos comido en todo el día, tenemos hambre. Ese es el hambre necesario que el cuerpo tiene mecanismos para pedirte en el cerebro que vayas a buscar comida porque hace falta ciertos nutrientes. Esto no. Esto actúa como un mecanismo de gratificación. Freud explicaba que la mamá tenía a su bebé y le daba la teta, y cada vez que el bebé lloraba, bueno, le daba la teta. A veces el bebé no lloraba por hambre, lloraba por otro motivo y la mamá le daba la teta, digamos. Mirá vos, ¿de qué análisis vos podés empezar a analizar las personas que a veces utilizan la comida Como un consuelo. como un consuelo o una gratificación? Y encima, muchos pacientes van al psiquiatra y hay medicación psiquiátrica para la depresión que aumenta los mecanismos de obesidad. Entonces hay que tener cuidado con esto. Gracias a Dios en el mundo de la psiquiatría ahora hay más conciencia ¿Por qué, de no doctor? engordar tanto a los pacientes con ciertos medicamentos. ¿Por qué aumentan, digamos, la ingesta de alimentos o la obesidad esos medicamentos? Porque en realidad existen mecanismos neurológicos que ahora están bien identificados. Nosotros tenemos en el cerebro, como para que nos demos cuenta, en el medio del cerebro hay una pelota que se llama tálamo. Y esa pelota va rodeada de una bananita que se llama cuerpo calloso y todo un lóbulo, que es el lóbulo límbico, que es la parte de las emociones, donde nosotros regulamos nuestros pensamientos. Y ahí están estos neurotransmisores que se sienten satisfechos cuando vos comés o no comés. De hecho, cuando vos comés, generalmente comés lo que te gusta. Es decir, nosotros buscamos, más allá de la necesidad fisiológica de comer, hacer algo que es agradable. Sí, Si no, no tendría mucho sentido. O sea, Claro. no comemos papa cruda. Nos gusta la papa con aceite, frita. O sea, nosotros buscamos siempre el elemento que, asociado el almidón a la grasa, nos produce esa satisfacción y es lo que es el proceso que se llama también adictivo. Ahora existen fármacos. Obviamente que esto hay que englobarlo y esto sí hace falta terapias con trabajos multidisciplinarios, es decir, el psicólogo tiene que hacer la terapia cognitiva conductual para que el paciente tome conciencia del elemento que está produciendo la ansiedad o el elemento que está produciendo su depresión y las conductas a seguir, y a su vez se asocia la farmacología, que es en este momento estamos con farmacologías bastante buenas porque no tienen ese riesgo adictivo que tenían antes los antidepresivos. Existe un mundo enorme que se llaman IRS, que son los inhibidores de recaptación de serotonina, donde su droga insignia fue la famosa fluoxetina. Esa fluoxetina, fíjate vos, en 60 miligramos trata una enfermedad que es la bulimia y la anorexia. Sí. Todos recordamos esa princesa inglesa, la Diana. Sí, Diana. Sí. Diana era Gal. bulímica, Sí, entonces tenía tenía problemas y le dieron el famoso Prozac. Entonces ella dijo, esta es la pastillita de la felicidad. Es decir, aparte de solucionar su angustia y su ansiedad, porque en realidad la bulimia tiene un componente ansioso muy importante, ella se sentía feliz. Es decir, estos elementos, esta serotonina que aumenta gracias a estos medicamentos, pueden producir ese estado. Ahora, hay antidepresivos, como esta fluoxetina, que no son muy buenos para el ansioso. Es más interesante para el bulímico o para el depresivo. Para el ansioso hay otra que se llama paroxetina, pero contrariamente produce muchas ganas de comer. Entonces, es un arte en la psicofarmacología saber dónde dar al paciente justo una droga que corresponda para su proceso ansioso-depresivo y que no produzca el efecto ansiógeno, el efecto de poder comer más. Digo, sí tiene que terminar siendo medicada la persona que tenga obesidad por un cuadro de depresión o por ahí con grupos interdisciplinarios y médicos, por supuesto, también pueden quizá no usar medicación. Eso calculo lo contempla el profesional, claramente. Sí, seguro. Lo ideal es no tratar con psicofarmacología. Por eso. Obviamente los grupos multidisciplinarios son los ideales. Claro, sí. Pero hay un pero grande,
no existe la posibilidad a veces del tiempo ni del dinero para llevar a cabo Sí, eso es esos real. tratamientos. Entonces, Es real. a veces nos encontramos que en la consulta tenemos que darle al paciente la contención mayor. Entonces, bueno, más allá de charlar con él, hacer la empatía, tratar de identificar. Yo soy máster en psiconeurofarmacología, o sea, Sí. es algo que hemos Sí, estudiado mucho, cómo es el manejo del paciente con estas características. Entonces, bueno, vos podés darle una psicofarmacología y detener el proceso bulímico que tiene el paciente. Claro, sí, sí. Hay obesidades muy importantes, de 80 kilos, 90 kilos, donde no hay tiempo para analizar otras cosas. Sí, sí, te tenés que ir conviene a veces urgente. iniciar el tratamiento terapéutico y los pacientes te lo agradecen siempre. Igualmente es un tratamiento que tiene también su fin o por ahí hay pacientes que tienen que seguirlo utilizando en el transcurso del tiempo. Bueno, en Cuando realidad bajan, cuando están mejor. nosotros iniciamos tratamientos psicofarmacológicos. Vamos viendo la respuesta del paciente. Generalmente los fármacos duran un tiempo corto. Y Sí, después empiezan a tener resistencia, entonces hay que modificar. Hay otras alternativas, hay muchas alternativas, pero cuando el paciente realmente no se entiende lo que pasa, bueno, están los psiquiatras, claro. donde tenemos todo un mundo enorme de otras patologías y otras posibilidades, y ahí, bueno, los médicos tenemos que saber que hay un límite. Vos fíjate que cuando yo empecé a trabajar, la psicofarmacología era del mundo estricto de la psiquiatría. Ujú. Sí. Y después, bueno, vino un doctor CIA que empezó a interpretar la necesidad que la clínica haga psicofarmacología un poco, porque era mucha la cantidad de psicofarmacología y eran pocos los psiquiatras. Entonces tenía que haber un poco más de formación en los médicos clínicos para poder dar estos medicamentos. Entonces actualmente no es extraño que los clínicos den un ansiolítico, que es todo el mundo de las benzodiazepinas, o den un antidepresivo, obviamente manejando la situación y viendo que no se vaya de los carriles, porque hay un refrán en medicina muy famoso: lo que no se comprende es psiquiátrico. Entonces vos podés comprender la ansiedad expectativa, podés entender la depresión de un duelo, podés entender muchos procesos, pero cuando ya ves que no hay motivos para el duelo, no hay motivo para esto, bueno, la participación del psiquiatra es mucho más importante. Buenísimo. Jorge, gracias por esta visita al programa. No, gracias a ustedes. Como siempre. Felicidades, ¿eh? Un gusto.